Bueno, vamos a continuar con otra etapa de tubo de rayos y ya tiene que ver, para entrar más en profundidad, al comportamiento energético de los rayos X que salen. Como ya habíamos visto hasta ahora, hay tres tipos de radiaciones que se generan en el tubo de rayos. Refrescando un poquito, radiación de frenado, que es la más importante. Después el rayo X característico, producto de la colisión de los electrones que vienen de la nube electrónica sobre los átomos del ánodo, sobre los electrones de las capas más internas de los átomos del ánodo, que generan esos rayos X producidos por la diferencia energética entre capas KL o KM. Y después obviamente los rayos infrarrojos, que obviamente no nos sirven para nada, lo único que nos traen es inconvenientes y nos cuesta mucho disipar toda esa energía calórica que se genera, que recordemos que es de cerca del 98%. O sea que ahora lo que vamos a hacer es ocuparnos del diagrama de energías producidas en el tubo de rayos X de frenado y característicos. Para entender bien qué ocurre, tenemos que entender primero algunas fases básicas para cualquier técnico radiólogo, que cualquier técnico radiólogo debe saberlo. Nosotros, cuando dos parámetros muy importantes en una obtención de imagen de rayos de cualquier tipo son la variación del kilovoltaje y la variación del miliamperaje. Esto se va a ver como KB en el equipo, y como MA, M minúscula, A mayúscula, miliampere. Esas son las dos variables y obviamente el tiempo, ¿no? Miliampere segundo. Estas son las dos variables más importantes que tenemos que tener siempre en cuenta cuando estamos trabajando con un tubo de rayos en la producción de rayos, ¿sí? Entonces, basándonos en esto, lo primero que tenemos que decir es, vamos a ver qué ocurre con el kilovoltaje. Es un mini repaso, pero un mini repaso importante para entender los pasos siguientes. Acá ya tengo el cátodo, el ánodo, cátodo, ánodo, los electrones, que ya sabemos están viajando del cátodo al ánodo. Acá está la nube electrónica y acá adentro se produce la radiación de frenado, ¿sí? Y los rayos X característicos, obviamente. ¿Por qué cuando se generan cuando se aumenta, o se disminuye el kilovoltaje, nosotros obtenemos rayos X más penetrantes o menos penetrantes? Normalmente ustedes, técnicos o futuros técnicos, van a decir, bueno, de acuerdo al tamaño de la masa corporal que hay que atravesar y a la densidad de la masa corporal que hay que atravesar, vamos a aumentar o disminuir los kilovolts. Una de ellos es el kilovolt, ¿no? También se pueden variar los miliamperes. La variación de kilovolts nos va a hacer que variar la penetrabilidad del rayo, ¿sí? Entonces, penetrabilidad del rayo. ¿Y esto es igual a qué? Penetrabilidad del rayo es lo mismo que decir energía del rayo. ¿Y en qué se mide? En electronvolts o en kiloelectronvolts. Kiloelectronvolts. Lo que es lo mismo, la variación de kiloelectronvolts es directamente proporcional ¿a qué? A la variación de frecuencia del rayo. Cuanto más aumenta la frecuencia, más aumentan los kiloelectronvolts, ¿sí?
y cuanto más aumenta esa frecuencia de estos kiloelectronvolts, más aumenta la penetrabilidad del rayo. O sea, el rayo es más penetrante. Eso es fundamental entenderlo. ¿Cómo logro una variación, un aumento, por ejemplo, de esa penetrabilidad del rayo? Variando el kilovoltaje. El tema es por qué. El tema es por qué. Y eso es lo que nos tiene que quedar bien claro. Ampliemos esto. Yo tengo electrones acá en la nube de electrones, está lleno de electrones, y por otro lado, acá obviamente el filamento, ¿no? Y acá el cátodo, y de este lado está el ánodo. Entonces los electrones van a viajar de acá hacia acá. Recordemos, ambiente de vacío, lo más absoluto posible. Por otro lado, una distancia relativamente corta, que está entre el centímetro o 2, no es muy grande esta distancia. ¿Y por qué se van a ver atraídos los electrones del cátodo, que es extremadamente negativo, al ánodo, que es extremadamente positivo? Justamente por el kilovoltaje, por los kilovolts. O sea, acá se genera un campo eléctrico muy grande que hace que estos electrones viajen tomando grandes aceleraciones. Eso es lo primero que tenemos que entender. Estos electrones se aceleran. Cuando salen de acá, salen velocidad cero. Cuando llegan acá, llegan a fracciones de la velocidad de la luz. Fracciones. Nunca la velocidad de la luz. Por lo tanto, cuando impactan, aunque no impactan, cuando se frenan en el ánodo, ya vienen con velocidades muy altas. Muy altas. ¿De qué va a depender la velocidad con la que llegan? De la cantidad de kilovolts. No es lo mismo que yo acá le aplique 10 kilovolts, o sea que entre ánodo y cátodo haya 10.000 volts, el campo eléctrico va a ser un campo eléctrico de esos 10.000 volts y los electrones van a tener una aceleración importante y van a llegar acá con una cierta fracción de la velocidad de la luz. Vamos a poner un ejemplo cualquiera arbitrario, ¿sí? Supónganse que con 10 kilovolts acá se van acelerando y llegan al ánodo con aproximadamente 0,5 C, o sea 0,5, o sea el 50% de la velocidad de la luz. Pero ¿qué pasa si yo acá, en vez de colocar entre ánodo y cátodo 10 kilovolts, coloco 100 kilovolts, o sea 100.000 volts? Obviamente, ¿qué va a pasar con estos electrones? Por ley de electrostática van a estar mucho más acelerados. La fuerza de atracción es muchísimo más poderosa, porque estamos hablando de una fuerza 10 veces más grande de atracción. Por lo tanto, la aceleración que va a tomar va a ser mucho mayor, es mucho más grande. Entonces, la velocidad final con que interactúan con los átomos del ánodo también va a ser mucho más grande. Entonces ya no vamos a estar hablando de 0,5 C. Van a estar llegando a velocidades de, por ejemplo, por decir un valor arbitrario. Por favor, no lo tomen al pie de la letra porque no es así. 0,8 C, o sea, el 80% de la velocidad de la luz. ¿Bien? ¿Eso se entiende? Que quede bien claro. Esto es lo que está pasando con las diferentes kilovolts, diferente campo eléctrico y por lo tanto diferente velocidad de llegada, velocidad final de los electrones de la nube acá al ánodo. Eso tiene que estar bien claro. Muy bien. Sabiendo eso, ¿qué va a ocurrir con estos electrones acá cuando son interceptados en el ánodo? Van a producir radiación de frenado, rayos X de frenado hacia todos lados, ¿no? Como ya sabemos, rayos X de frenado. Pero obvio, si yo estoy frenando un vehículo que tiene una energía cinética de una velocidad, por ejemplo, 20 km por hora, la energía cinética con la que viene es muy inferior a si yo estoy frenando a un vehículo que viene a 100 km por hora. Entonces, ¿qué les parece a ustedes?
¿cuál va a ser la mayor energía cinética? Acuérdense que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa del electrón sigue siendo la misma, pero la velocidad no. Esta aumenta. Entonces, si aumenta esta velocidad, aumenta la energía cinética. Y encima está al cuadrado, o sea que la energía cinética aumenta cuadráticamente con la velocidad. Por lo tanto, un electrón que está llegando acá, vamos a tomar el caso de un electrón. Son billones y millones. Vamos a tomar el caso de un electrón. Llega ese electrón con 10 kilovolts acá, habíamos dicho, creo que era 0,4 C, ¿no? O 0,5 C. No me acuerdo cuál era el valor, no importa. ¿Qué va a producir? Fotones que van a tener una energía en kiloelectronvolt, que va a ser proporcional, cuadráticamente más grande que la velocidad. ¿Sí? Entonces, supónganse, para hacer un parangón cualquiera, que para estos 0,5 C, acá voy a tener fotones que van a ser de 30 kiloelectronvolt. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre si yo, en vez de acá colocar 10 kilovolts, pongo 100 kilovolts? Y como habíamos dicho antes, no recuerdo bien la cifra, pero creo que habíamos dicho 0,8 C, supónganse que sea 0,8 C, o sea un 80% de la velocidad de la luz, acá no, 0,8 C acá, llegan a 0,8 C. Los fotones, los rayos X, ¿no? Esto es un rayo X de frenado. El rayo X de frenado de este electrón que vino al 80% de la velocidad de la luz no va a ser 30 keV, va a ser muchísimo más grande. Quizás sea, no sé, 120 keV. No lo sé, estoy tirando valores arbitrarios. 120 keV. Fíjense la diferencia de penetrabilidad de un rayo con otro. Es muy grande. ¿Pero de qué depende de esto? De la energía cinética. La radiación de frenado es directamente proporcional a la energía cinética. Cuanto mayor es la energía cinética con la que llega el electrón, más energía cinética entrega, más energético es el rayo, más penetrante es. Y cuanto más velocidad final llega acá al electrón, la energía cinética va a aumentar cuadráticamente, cosa que es muy importante. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Cuando nosotros estamos ingresando a partir del transformador de alta tensión y después los posteriores pasos eléctricos, una tensión grande, voy a tener una energía cinética mucho más grande y una energía de rayo muy poderosa. Y si la alta tensión es baja, voy a tener una energía de rayo más baja. Por lo tanto, cuando varío el kilovoltaje, varío la penetrabilidad del rayo por este motivo, por toda esta secuencia física que estuvimos explicando hasta ahora. Espero que quede claro. ¿Por qué es importante entender esto? Porque justamente un técnico radiólogo tiene que saber por qué al aumentar el kilovoltaje yo puedo atravesar con esos rayos mayores volúmenes. Tiene un porqué, y el porqué es este. ¿Sí? Entonces, segunda cosa, para terminar. Vamos a hacer un ejemplo claro, simple, con un solo valor. Con un solo valor de kilovolts. Por ejemplo, hacemos que acá haya 30.000 volts o su equivalente 30 kilovolts. Atención, no confundir kilovolts o volts con electronvolts o kiloelectronvolts. Electronvolt es una medida de energía. Volts o kilovolts es una medida de tensión eléctrica, de potencial eléctrico. Si yo pongo, por ejemplo, 30 kilovolts entre el cátodo y ánodo, obtengo rayos. Acá, ¿qué va a ocurrir? Se va a producir una radiación de frenado que va a variar
o sea que, perdón, va a variar, va a tener un valor, van a llegar, por ejemplo, acá los electrones, vamos a tirar una cifra cualquiera arbitraria, 0,6 de la velocidad de la luz, o sea un 60% de la velocidad de la luz, y esto va a generar rayos que su valor medio, rayo X de frenado, que su valor medio va a ser, valor arbitrario de nuevo, 70 o 60 kiloelectronvolt. ¿Bien? Pero acá hay una cuestión importante, porque si no después no se va a entender el diagrama de energías. Acá, en este proceso de frenado, estos rayos X de frenado, de 60 keV, van a ser de un tipo, pero no van a ser los únicos. O sea, en este proceso de acá adentro, ¿no?, que está el núcleo del átomo y alrededor los electrones, en este proceso de frenado de los electrones, hay electrones que entregan en el frenado el 100% de su energía. Pero no todos los electrones que llegan al ánodo entregan el 100% de su energía. Eso es muy importante entenderlos. Hay otros que entregan el 80%, hay otros que entregan el 40%, hay otros que entregan el 70%, otros el 100%, otros el 20%. No todos entregan lo mismo. Y los que entregan menos son electrones, o sea, este que entrega el 40%, hay un 60% de su energía que sigue y capaz que interactúa con otro átomo. ¿Sí? Por lo tanto, si este entregó un 70%, no voy a producir rayos X de frenado de 60 keV, sino más bajos. Con este de 80 también va a haber un rayo X de frenado que va a tener, no sé, 40 keV, va a ser menor. Y el de 40% también me va a generar un rayo X de frenado capaz que de, no sé, 20 keV. Solo el del 100% me puede capaz que estar dando 60 keV. ¿Está claro? O sea, dentro de lo que ocurre acá en la superficie del ánodo es que los electrones que interactúan con distintas entregas de energía cinética. Podrán llegar todos más o menos a la misma velocidad, más o menos. Pero además de eso hay que tener en cuenta esa otra cosa. La producción de rayos X es variable, es distinta, no es estrictamente uniforme y fija con un valor energético, sino que es multienergético. ¿Por qué? Porque la cantidad de entrega de energía cinética de cada electrón en el ánodo es variable. Puede ser de un 100%, puede ser de un 10%. ¿Sí? Obviamente, hay un porcentaje mayor en que entregan una determinada cantidad de energía y eso es lo que vamos a ver en la próxima charla. ¿Sí? Pero es muy importante entender esto. No todos entregan toda su energía cinética, no todos los electrones. Bien.